este 2023. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Adentro. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual tenemos por delante aquellas iniciativas que van pensando los presidentes de los bloques, las autoridades de las cámaras, como para que sean motivo de ir conformando una agenda, pensando en una sesión antes del receso invernal y antes también, obviamente, de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para ya estipuladas para el próximo 18 de julio, de agosto, perdón. Lo cierto es que la Cámara de Diputados tiene muy pocas reuniones esta semana y una reunión convocada para la jornada de mañana. Algunos eventos más informales que están teniendo los propios legisladores nacionales y también la mente está puesta en la próxima semana, porque ahí sí va a haber un nuevo capítulo en este Congreso Nacional de la reunión de la Comisión de Juicio Político en el marco del juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ese día de la próxima semana, el día 6 de julio, está previsto la invitación que el Congreso le hace a el ministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda. Todo está indicando que no va a concurrir, pero sí que habría alguna declaración, alguna respuesta desde tribunales hacia el Congreso Nacional por parte del ministro Maqueda de manera escrita. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, todos acá a la espera de ver qué sucede en estos días. Está todo muy tranquilo en el Congreso de la Nación. Se cerraron las listas, ahora empieza como un nuevo proceso en el cual los que están en las listas empiezan a militar y los que no están en las listas empiezan a reacomodarse de los que tienen que renovar. Mientras tanto, buscar una agenda de consenso que permita llevar adelante una sesión la semana que viene o la próxima. Claro. Eso es lo que por lo menos están trabajando desde el oficialismo. Por ahora no hay fecha. Por ahora no hay fecha y no termina de quedar en claro cuál es esa agenda de consenso. Porque hay algunos temas que quieren llevar al recinto y no son de consenso, pero que tienen mucho interés. Y por otro lado, en el medio de la campaña, la coalición cívica está empezando a meter proyectos de ley que tienen más que ver con la campaña que con la actividad parlamentaria en sí misma, porque son todos proyectos de ley que son, la autoría es de la ex diputada Lilita Carrió, que es candidata al Parla Sur, que lo que hace es que lo presente el bloque de la coalición. Claro, y pensando también en que si hay un cambio de gobierno y ese gobierno que viene es de Juntos por el Cambio, tener ya una serie de proyectos enviados al Congreso Nacional. Señor Martín Di Natale, ¿cómo le va? Fernando, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy bien, bueno, muy bien, buenas tardes. Movida la actividad en campaña, por supuesto, y también ciertos llamados de, digamos, del Poder Ejecutivo a que también el Congreso se active un poco, ¿no? Hoy hubo reunión de gabinete, de todo el Gabinete Nacional, encabezada por el presidente Alberto Fernández. El gran protagonista, obviamente, fue Sergio Massa, que anunció cambios que se vienen impuestos a las ganancias. Habló de algunos detalles de las negociaciones que se están llevando adelante con el FMI, donde supuestamente van a cerrar en las próximas horas el acuerdo en Washington. Y, por supuesto, también habló de algunos proyectos que están aquí en el Congreso, que esperan también aquí en el Congreso. Estamos hablando del tema de blanqueo de capitales, estamos hablando de promoción de hidrógeno verde, de promoción agroindustrial. Bueno, hay temas que el Poder Ejecutivo puso mucho énfasis en la aprobación parlamentaria que por ahora no se puede llevar adelante. Habrá que ver si la muñeca de Germán Martínez al frente del bloque del Frente de Todos puede lograr alguna sesión en lo inmediato
Pero un poco este es el clima que se está viviendo en estas horas, tanto en la Casa Rosada como acá en el Congreso de la Nación. Bueno, hay algunos temas que ya están en la agenda y que ya tienen dictamen de comisión y que tienen alto impacto en la sociedad. Hablamos del proyecto de ley de buscar una solución para los tenedores de crédito SUBA. Ese es uno de los proyectos que puede ser, algunos están señalando que puede ser cabecera como para empezar a discutir. Y después hay algunos proyectos más vinculados con las economías regionales que también son prácticamente de manera transversal para que puedan lograr consenso en los diferentes bloques de esta Cámara de Diputados de la Nación. Son proyectos que han salido de las comisiones con mucho consenso, con mucho acuerdo, y también hay algunos proyectos que vienen de la Comisión de Salud, otros proyectos de la Comisión de Cultura de esta Cámara de Diputados, que son proyectos que tienen también consensos, que es en definitiva lo que se busca. Si no hay proyectos de consenso para conformar esa agenda consensuada entre oficialismo y oposición, de otra manera no se va a abrir el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Esa es una decisión política que ya se ha tomado principalmente desde el oficialismo en esta Cámara de Diputados. ¿Cuándo se va a abrir la Cámara de Diputados? El recinto se va a abrir cuando haya en definitiva, una agenda de consenso y de acuerdo que le interesa al oficialismo, que le interesa a la oposición, porque en definitiva ni oficialismo ni oposición quieren tener cerrado el Congreso. Más allá que estamos en un año electoral, más allá que ya conocido los diferentes candidatos o precandidatos a las próximas elecciones nacionales, y que el calendario electoral en las provincias también va avanzando, en definitiva lo que quiere el oficialismo y lo que quiere la oposición es que también, como va transitando el año electoral y el calendario electoral, quieren que también transite la actividad en este Parlamento de la Nación. Vamos a presentar a nuestro invitado, diputado nacional por la provincia de Misiones. Ya lo presentamos. De poder opinar y de poder hablar esta vez de ustedes a los que nos ven y nos escuchan. Carlos, a ver, decimos que el calendario electoral va avanzando, elecciones provinciales, la provincia de Misiones tuvo elecciones, triunfó el Frente Renovador por la Concordia ampliamente en la provincia, pero también se cerraron ahora la inscripción de los candidatos para las elecciones nacionales, las PASO del 13 de agosto, y luego vendrán las elecciones en octubre. ¿Cuál es el reflejo que hay de lo que pasó en Misiones a nivel local, a nivel provincial, con las elecciones que se vienen ahora a nivel nacional? La verdad es que habría que explicar que este espacio político que es en la provincia de Misiones, que es el Frente Renovador, que es un partido misionerista de la provincia, ha venido siempre con fechas diferentes a las elecciones nacionales. Y esto dio los resultados que se muestran porque se intenta transmitir y contar al país este proyecto misionerista. Entonces, en este contexto ahora es distinto. En las nacionales, y lo sabemos desde el espacio político, donde vamos con la boleta separada y la boleta corta, no nos ha ido muy bien en las últimas 2 elecciones que tuvimos. Hemos tenido, en la primera elección que fuimos con boleta separada, a pesar de haber ganado las elecciones provinciales, salimos tercero en las nacionales. Y en las anteriores salimos segundo. Entonces, en esta, el espacio político y quien conduce el espacio político, que es el ingeniero Rovira, ¿sí? Han armado Innovación Renovadora. Un espacio que se une hoy apoyando a Unión por la Patria. En este contexto, las próximas elecciones de PASO y las elecciones definitivas van unidos los candidatos provinciales con los candidatos nacionales. O sea que en esta próxima elección es el ensayo de tener una boleta larga, claro, que tenemos candidatos presidenciales, diputados nacionales, Parlasur y senadores nacionales. ¿Ahí comparten los candidatos a senadores nacionales y diputados nacionales con Unión por la Patria? ¿Es una sola lista? No. Ustedes van con su lista. Exactamente. Se une la lista de los candidatos de Misiones a la presidencial.
Bueno, desde el Parlasur, desde diputados nacionales, senadores nacionales y diputados nacionales. Claro, bueno, y veremos a ver qué es lo que pasa. Y veremos qué pasa después, qué otra lista se puede presentar en la provincia que lleve los candidatos directos de presidente, de Parlasur y de diputados y senadores nacionales del espacio anterior, que es el Frente de Todos. Claro, ahora, diputado, ¿cómo evalúa el comportamiento que está habiendo en varias provincias que ganan los oficialismos provinciales a nivel local, digo, pero sin embargo sigue habiendo como cierto rechazo o malestar con el gobierno nacional? Y esto se refleja también en las encuestas. ¿Por qué esta disociación entre cierto apego por los oficialismos provinciales, que en muchos casos, o en lo que vemos en los últimos tiempos, vinculados o alineados al gobierno nacional, pero a nivel gobierno nacional la gente tiene cierto rechazo, o un sector tiene cierto rechazo por el gobierno nacional? La verdad que es muy difícil explicar y que se entienda. Creo que ese desarrollo de confianza y de sentido común que se tiene y el acercamiento con la gente en las provincias donde quienes militamos estamos y hemos estado presentes en forma permanente. Yo vengo de ser profesional de la medicina, donde mi relación con la gente ha sido muy importante en mi ciudad, que es la ciudad de Oberá, donde me han ofrecido acompañar. He rechazado un montón de veces porque lo mío era muy cerrado, el pensamiento, venimos de la época militar, donde no te metás, donde no participé, hasta que dije, bueno, ¿en qué les ayudo? Y esa ayuda me permitió ser concejal y después 2 veces intendente de la ciudad de Oberá. Y es la cercanía con la gente la que permite que creo que los intendentes empujan muchísimo, para llevar el contexto provincial. Claro. Y ahora en lo nacional se disipa mucho porque nosotros estamos con un canal provincial, pero después el resto son todos canales nacionales, donde se sigue mostrando la grieta, se sigue mostrando las diferencias, donde ustedes mismos ven que un canal apoya hacia un lado, el otro canal hacia el otro, todo lo que hace uno está mal, todo lo que hace el otro está mal, no hay coincidencia, y eso no pasa en las provincias. En las provincias, por suerte, usamos el sentido común, usamos el diálogo, cuesta mucho, no es sencillo, pero lo logramos. Y podemos hablar entre los espacios políticos y coordinar políticas de no agresión, políticas de presentar los programas de gobierno, qué es lo que queremos, qué es lo que se quiere para la gente, porque en definitiva los gobiernos provinciales, ¿qué están haciendo? Están escuchando y están llevando lo que la gente está pidiendo. Claro. Y esa diferencia con el Estado Nacional. Nosotros en la provincia de Misiones hoy estamos, depende del mes, siendo la 7ª o la 8ª economía que aporta al Estado Nacional. Y recibimos en el lugar 22. Entonces sí se compensa, es cierto, se compensan con obras nacionales como las rutas que tenemos, porque somos una provincia que tenemos muy buena red vial, con más vuelos provinciales, donde hoy tenemos 44 vuelos semanales, que antes teníamos 5 o 6 nada más, donde se muestra Posadas como capital, pero los vuelos, la mayor cantidad de vuelos son a Iguazú, el turismo es una fuente de ingresos para la provincia muy importante. Y les escuchaba a ustedes hablar sobre el hidrógeno, sobre el bono verde, donde la provincia de Misiones tiene el 52% de su tierra en la biodiversidad, en bosques naturales, conservados, con flora y fauna, y donde también insistimos que no pase como Brasil y que no pase como Paraguay. Para poder conservar esa cantidad de tierra necesitamos que nos ayuden, porque si no, no son tierras provinciales, sino que tenemos propietarios particulares donde hay que buscar la compensación para poder mantener eso. Sabemos que las tierras y la deforestación más grandes se han dado en Paraguay y en Brasil, donde han arrasado las tierras. Claro. Y hoy tenemos las consecuencias climáticas, pero bueno, nosotros desde la provincia de Misiones insistimos muchísimo en conservar la biodiversidad, el cuidado ambiental, pero para eso necesitamos del Estado Nacional y de los estados, no solo nacionales, sino internacionales, que nos ayuden a la conservación de poder mostrar que nos sirve a nosotros como turismo, pero que a su vez es una ayuda al medio ambiente sumamente importante de poder mantener esas selvas paranaenses. Respecto de lo que le preguntaba Martín y lo que usted contaba de las elecciones y cómo se vive en las provincias,
Usted fue 2 veces intendente, fue concejal, diputado. Cuando uno mira los datos, el voto en blanco creció en Misiones, Sí. creció 1 punto, Sí. pasó de 3,2 a 4,3 y la participación cayó 8 puntos. Pasó del 78 al 71, 7 puntos cayó. Digo, por ahí el hartazgo se refleja en eso, no en la pelea, en la grieta que usted decía de lo de los canales, las noticias, sino que la gente no va a votar, no participa. No, yo creo que se dio en esta última elección, se dio algo especial también en nuestra provincia. Coincidió con una semana de intensas lluvias y ese domingo fue terrible, terrible la cantidad de agua que cayó. lluvia que tuvimos y eso dificultó muchísimo que la gente se movilice desde el interior, desde sus chacras, desde sus lugares, hacia los lugares de votación, porque los caminos se habían vuelto intransitables por la cantidad. Estábamos en plena época de cosecha, donde el tránsito pesado con carga y las primeras cargas que salieron destruyeron el camino, los caminos, y fue imposible entrar. Yo he recorrido mucho en 4x4, camionetas grandes, y costaba muchísimo llegar a ciertos lugares para poder sacar la gente, acercarle hasta un lugar de tránsito asfaltado o por lo menos en condiciones de poder transportarlo a la escuela, y eso fue lo que perjudicó mucho en el volumen de personas y eso fue lo que bajó. Ahora, el voto en blanco es cierto, probablemente son problemas de tener 20 años de gobierno, ¿sí? De tener a lo mejor las mismas imágenes de personas, porque la renovación ha tenido el éxito que ha tenido porque fue renovando constantemente. Por eso fueron las distintas generaciones de personas que han pasado. Y eso permitió, porque nuestras normas y, por ejemplo, la Carta Orgánica de Oberá nos permite 2 periodos y tenés que dejar pasar y después podés volver, pero tenés que dejar pasar 2 periodos para volver a presentarte si es que tenés. Creo que hay eso y que la fuerza opositora no ha mostrado un proyecto serio, un proyecto que llegue a conformar a la gente, porque lo que la gente menos quiere es escuchar las críticas. El no, el que todo está mal, el que no va a servir, el que no va a ayudar, y sin embargo en la provincia se ve el desarrollo en todos los aspectos, no solamente en la ruta de lo que hablaban ni en los aeropuertos que estamos teniendo actualmente, sino en la economía. Nosotros tenemos pequeños productores. Los espacios, las chacras nuestras son de 25 hectáreas o de 2 hectáreas y media, donde la diversidad dentro de esa chacra es desde no solamente para la alimentación familiar, sino que también para sacar un rédito de vender sus productos. Y en eso seguimos siendo la base, la hierba, el té, el tabaco, ¿sí? Y en los bosques implantados de madera de pino, que la gran mayoría también vienen desde Corrientes hacia la provincia de Misiones. Claro. Carlos, ¿cómo ves la posibilidad de tener alguna sesión antes del receso, antes de las primarias? Bueno, ojalá prime el sentido común. Esto se está hablando entre ustedes. Prime el sentido común. Hay muchas necesidades de temas muy importantes hoy para la gente de nuestro país que están esperando una respuesta nuestra, como los créditos UBA, que decís vos, no, es para 100.000 familias, pero son 100.000 familias que tienen su vivienda y que están con un problema hoy de no poder afrontar las cuotas que van indexándose muy, muy alto, no en relación a los ingresos familiares. Por más que junte el sueldo del papá, de la mamá o de algún hijo, se le va haciendo cada vez más difícil, porque cada vez necesitan más sueldos. Cada vez necesitas más sueldo, no solamente para afrontar el pago de esa cuota, sino para poder vivir, para poder mantener el nivel de vida. Así que creo que ojalá eso, la ley de alquileres, lo que ustedes hablaban de poder tener en la agricultura un mejoramiento no solamente tecnológico, sino de infraestructura de maquinaria, sino para poder producir más. Tenemos todas las oportunidades, lo venimos repitiendo por años, de que la Argentina tiene todas las oportunidades de ser aquel que pueda producir los granos necesarios para poder vender y que son las fuentes de ingreso, y sin embargo siempre estamos teniendo esas diferencias. Así que creo que la gente tiene esperanza. Creo que eso es lo que tenemos que ayudar a transmitirle, de que no está bien la cosa, porque todos lo sabemos, que hay muchas diferencias de pensamiento y de cómo lo vamos a hacer,
pero que ojalá el sentido común nos permita sentarnos, dialogar. Ya teníamos un dictamen de mayoría para los créditos hipotecarios, se frenó, se iba a consensuar los artículos que no estaban de acuerdo, pero bueno, creo que esto de terminar las listas y de terminar de encaminarla a quienes son los que se presentan como candidatos nos va a permitir a nosotros volver a retomar esa agenda parlamentaria que hace falta para que lleguemos a fin de año, no con todos los temas, porque no se va a lograr tener todos los temas, pero por lo menos con los temas que hacen un bienestar o le van a dar algún alivio o tranquilidad a las personas. Y hablando de quienes se presentan como candidatos, diputado, ¿cómo se percibe la experiencia esta o esta candidatura de Sergio Massa como ministro de Economía y al mismo tiempo candidato presidencial? ¿Cómo este experimento? Porque es poco todavía es muy diversa las opiniones. Ajá. No hay una opinión concreta, no está terminado de sentar la candidatura de Sergio, que creo que hoy desde lo económico tiene la visión y tiene la experiencia de pensar con su equipo de qué es lo que debemos hacer de aquí en más. Y si le toca hacer, qué es lo que va a proyectar, porque estando en ese lugar, creo que conoce la realidad certera, claro, cierta, del día a día y de los tratados que se están logrando. Hemos visto que firmó con el Grupo de París, estuvieron ahora firmando... Para el ciudadano común, a la luz de los hechos, seguimos con una inflación del 120% interanual, le pega al bolsillo a la gente y uno se pregunta, mejor dicho, el ciudadano común se pregunta, ¿no? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar este ministro de Economía que hasta ahora en los resultados concretos no obtuvo demasiado, digamos? Yo espero que estos acuerdos de que no es que solucionan, es que prolongan simplemente, nos va a permitir un alivio de poder transitar un poquito en más tiempo este apriete que hoy tiene la gente, porque en definitiva, ¿de dónde sale todo? Para poder pagar esto. Desde toda la industria y la agricultura y la economía, para poder juntar los dólares, para poder devolver estos créditos. Creo que hay que pagar. No hay país que haya andado bien sin pagar la deuda que tiene. Es como en la familia. Si tenés un crédito y tenés una deuda y no afrontás esa deuda, probablemente pierdas lo que tenés. Y así que creo que llevando desde lo mínimo hacia lo máximo, la gente quiere eso. La gente quiere estar en paz y no es que está pensando en el riesgo país, en cuánto está el dólar hoy. Si el dólar no lo vemos. La gente vive con el peso y creo que eso es lo que tenemos que fortalecer. En una provincia como la suya, que es fronteriza, que en algún momento tenía problemas de recaudación porque era más barato ir a comprar a Brasil o a Paraguay, y ahora tiene un beneficio de recaudación porque es más barato comprar en la Argentina, el dólar está muy presente, digo, el tipo de cambio está muy presente. Está presente. Digo. El beneficio es para justamente para aquellos que están ese viniendo... séptimo lugar que usted decía de la economía, dice, a veces somos el séptimo, a veces somos el octavo en las provincias, digo, tiene que ver con ese movimiento. Con ese movimiento, porque en la pandemia cuando se cerró, subió la recaudación de la provincia porque nadie se iba a comprar a otro lugar. Estaba cerrada toda la frontera. Claro, por eso. Y ahora sube porque es más barato venir a comprar acá. Les conviene muchísimo, muchísimo. Ustedes saben que hoy un cambio de real en frontera se consigue a 100 pesos. Claro. O sea, un real, 100 pesos. Lo mismo pasa con Paraguay. Y el brasilero que viene a comprar, al menos en la zona nuestra, en la zona centro de la provincia, viene el brasilero más que el paraguayo. Claro. Y vos ves los supermercados. Los supermercados no dan abasto de reabastecer y de poner mercadería porque se llevan todo. No solamente harinas y aceites, sino que se llevan los shampoos, los elementos de higiene, porque les resulta, y yo personalmente en esos términos es favorable, pero en términos, digamos, de macro a nivel industria, ese no, pasaje... a nivel industria nosotros no le vendemos desde la provincia de Misiones, no le vendemos nada ni a Paraguay ni a Brasil. Sí. Al contrario, o sea, la gente se abastece a través, a veces en forma no ilícita, de una cubierta o algo, porque una cubierta, con el valor de una cubierta, vos compras 4 del lado paraguayo. La misma marca y industria argentina. ¿Sí? Lo mismo pasa en Brasil. En Brasil, una cubierta de un vehículo
te significa 2 por 1 del lado brasilero. En esa tenemos una gran asimetría que ojalá se dé lo que nos vienen prometiendo y lo que viene, y en este caso es Sergio Massa, quien proyectó que estaría en la provincia de Misiones, dándonos lo que tanto pedimos y lo que tanto, que va a ser un experimento a nivel nacional, Se lo había en la prometido zona aduanera. Alberto Fernández Claro. también lo había prometido, ¿no? Exactamente, y que por ley lo dejó y ahora hemos retomado porque se logró dentro del presupuesto nacional 2023 y que probablemente, si las cosas se dan, estaría anunciando la zona aduanera para la provincia de Misiones. Porque en un principio querían solamente para 2 lugares, que es Posada y Iguazú, pero eso no le sirve a la provincia de Misiones. Claro. Porque quedás en un reducto para cierto nivel de personas y Claro. aquel que tenga algo dentro de ese núcleo de negocio. Lo que ya nos pasó con los combustibles, cuando Posadas tenía un combustible reducido a precios inferiores, todo el resto de la provincia valía el doble. Y trae un gran problema social y económico en toda la provincia. Claro. En toda la provincia. Por eso creemos que la zona aduanera Sí. debe ser desde el límite con Corrientes hacia toda la provincia. Y eso nos va a equiparar muchísimo los valores con Paraguay y con Brasil. Claro, ¿por qué es importante ese proyecto que tantos pelearon ustedes desde el Congreso Nacional, que pareció en un momento que se aprobaba, pero se habían creado con el primer intento tantas zonas aduaneras que decidieron Porque es cierto, eliminar con el- todas, con y el ahora quedó proyecto- solo Misiones? Con el proyecto de Misiones, por supuesto, yo no digo que no tengan razón y entiendo que lo defiendan los demás diputados y gobernadores a todas las provincias limítrofes, tanto con Chile como con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, con Uruguay. Claro. Entiendo que así estaríamos prácticamente en la zona centro del país solamente y lo que esté hacia la costa del Claro. Atlántico sin zona aduanera. Creo que esto va a ser una experiencia que no sé cuánto puede llegar a durar, porque esta ley está, si la habilitan tampoco tiene una fecha cierta de que no puedan retrotraer en el próximo gobierno, no sabemos qué línea de pensamiento puede haber y cuáles serían las medidas restrictivas, pero por eso creo que esto va a ser una experiencia para el país, para todos los argentinos, de poder plantear, planificar y hablar si es beneficioso o no es beneficioso. Esto Claro. de tener la provincia entera una zona aduanera. Brasil, ustedes saben, ha puesto en los pueblos fronterizos que tenemos cruce simplemente con balsa, con canoas, con lanchas, digamos, y con balsas, ha puesto en cada lugar un free shop con precios totalmente diferentes, pero que sin embargo no alcanzan a equiparar que la gente no siga viniendo porque sigue siendo mucho más barato la provincia de Misiones. No estamos hablando de eso porque al bajar el IVA nomás, ese 21%, le va a seguir beneficiando a los brasileros y a los paraguayos. Pero buscamos que al misionero, ¿sí?, y aquel que está en nuestra tierra tenga mejor beneficio, porque sabemos que los sueldos son mucho más inferiores en cantidad que la capital federal o que el Gran Buenos Aires. Respecto de lo que viene y qué congreso se imagina que puede, digo, usted no sabe qué línea va a ser a nivel nacional, pero digo, ¿qué congreso se imagina a partir del 11 de diciembre? ¿Uno muy similar al que se vive hoy? Digo, una Cámara de Diputados muy similar a la que se vive hoy, ¿o cree que no, que alguna de las fuerzas va a lograr imponer una mayoría? No, así como se está dando hoy los números y las encuestas, y aparentemente va a haber algún espacio que va a tener la mayoría. Pero ojalá esa mayoría no sea unitaria y no sea monárquica, que sirva para poder consensuar a través de ese poder que significa tener la mayoría, del consenso general, del diálogo y del sentido común de que podamos sentarnos todos a dialogar. Lo que menos pretendo yo es ser un número en la Cámara. Claro. y no poder tener un espacio de expresar las opiniones. Porque creo que hoy incluso las sesiones como se están dando, no tengo la experiencia, mi primera experiencia en ser diputado, pero vemos que en cada tema tenemos 150 oradores que hacen una catarsis, pero que nos sirve para tomar
una decisión final porque ya están los dictámenes y se votan los dictámenes. Entonces creo que son sesiones maratónicas que no ayudan porque ustedes han observado, el pueblo argentino ha observado que de pronto estamos 5 o 6 diputados escuchando qué trata de decir el otro o una minoría muy especial. De todas maneras va a ser un congreso muy muy difícil para el próximo presidente en términos de mayorías, porque va a ser un congreso donde va a estar muy equiparadas las mayorías, y me parece que esto va a condicionar mucho, ¿no?, al próximo presidente. Por supuesto. Por eso espero que tengan la gran voluntad y valentía de poder unir. Acá necesitamos unidad. Ustedes lo saben, el pueblo lo sabe, la gente lo pide. Pide la unidad, pide unir criterios, ¿no? Eso no quiere decir que pensemos igual. Está bien el debate, está bien la discusión, está bien poder expresarnos nuestras ideas, pero buscar el consenso general del sentido común de qué es lo que le beneficia a la gente, al laburante, al industrial, al grande, al chico, a las micropymes, que tenemos cientos y cientos de emprendedores tratando de crecer, tratando de igualar y no que se nos cierren, porque sabemos que tenemos litio, sabemos que tenemos gas, estamos muy esperanzados en ese ingreso tan importante, pero creo que eso no es la solución total. Eso es una parte de la solución. Creo que si no logramos ese diálogo, que tenemos que sentarnos entre todos y diagramar los temas necesarios para que al próximo gobierno le vaya bien, y si le va bien a ese gobierno, le va a ir bien a los argentinos. Claro. Carlos, por eso es importante cuando se habla de la agenda que tiene el Congreso Nacional, y hacemos a nosotros a veces hincapié respecto a algunos proyectos, hablábamos del tema del proyecto de los créditos UBA. ¿El Frente Renovador acompañó con el dictamen? Nosotros hemos acompañado el dictamen, que va a tener sus modificaciones a pedido de Juntos por el Cambio, quienes entregan en algunos artículos. Al menos eso es lo que quedamos en la última reunión, no de la semana anterior, la anterior, que fue la última reunión de presupuesto, donde se consensuó que ese dictamen de mayoría se van a hacer las modificaciones suficientes para que tengamos un amplio consenso dentro del Congreso. Y acompañar a esas 100.000 familias. Y acompañar a esas 100.000 familias, como también, vuelvo a insistir nuevamente, necesitamos resolver el problema de alquileres. Que quizás en la provincia de Misiones no sea el problema. No es el problema de la provincia de Misiones. En la provincia de Misiones, por más que esté la ley, logramos un consenso general donde aquel que alquila y aquel dueño de la vivienda que es alquilada, se logre un consenso dentro de ciertas normas y no tenemos el problema que está teniendo Capital Federal o Provincia de Buenos Aires. Pero en realidad, yendo a eso, hoy lo planteaba el diputado Topo Rodríguez, ¿no?, el tema de ley de alquileres. Y creo que algo de eso hay. Él planteaba de que, bueno, el tema de la ley de alquileres, el problema de fondo es que con una inflación como la que tenemos es imposible, por más ley que ustedes pongan, de acuerdo, exacto, pero no va a modificar la situación. Ustedes pueden hacer la mejor ley, pero eso no modifica la realidad, que es una inflación como la que tenemos, que golpea a la gente que hoy está o pagando un crédito UBA o alquilando, ¿no? Por eso el crédito UBA va fuera del contexto de la inflación. Se toman otros parámetros, que no son los mejores, ni son aquellos que muestran una estabilidad total en el país. Pero igual le está golpeando la inflación. Pero no con el índice que hoy tiene esta ley. Sí. Así que creemos que es necesario hacer algo, aunque no sea definitiva, y tener la capacidad de decir, bueno, a partir de hoy, de este nuevo arreglo de ley, y que no será permanente ni va a durar 20 años, porque el país tampoco tiene la misma situación, pero creemos que debemos darle una salida hoy a las dos partes, no solamente al inquilino, sino al propietario. Tenemos que buscar porque el propietario hoy quiere preservar, y vos sabés que los valores son en dólares. ¿Quién puede alquilar en dólares hoy? Sobre todo acá, o sea, por eso les digo, sobre todo acá en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires o en las grandes ciudades, que no es lo mismo, y nosotros sabemos, porque no es lo mismo Posadas, la capital de la provincia, que el interior de la provincia. Hay otros conceptos y otros parámetros de poder ponerle un precio a ese alquiler,
y donde la gente se conoce y donde vos tenés una garantía que conoce al dueño y que se ponen de acuerdo en forma más rápida y más sencilla. Creo que tenemos que darle a esta gran mayoría que es la capital federal y las grandes ciudades. Ahora, un consenso que nos lleve a por lo menos tranquilizar ese sector y a esa gente que en definitiva yo propietario hoy no alquilo más. ¿Para qué voy a alquilar si después me destruyen el departamento y cuando tenga que hacerlo la casa no tengo para reponerla porque me he perdido? Ahora, hay algo que está sucediendo en el mercado de alquileres que por ahí sucede en Iguazú, no lo sé, lo consulto, que tiene que ver con los alquileres temporarios. Digo, en los próximos días, la mayoría de las grandes ciudades del mundo está empezando a reglamentarlo, en los próximos días empieza a reglamentarlo Nueva York, ya lo hizo Berlín, lo está haciendo Portugal. Y en la ciudad como Buenos Aires hay más alquileres temporarios que... Porque conviene más. Está bien, digo, en Misiones, en una ciudad turística que la gente va hasta pocos días y se va. Digo, para el local, ¿le sucede exactamente lo mismo? ¿Habría que el Congreso debería avanzar también en una línea que tenga que ver con regular esos tipos de alquileres? Hoy todavía en nuestra provincia no es el boom el alquiler de casa o de departamento porque tenemos una debilidad que es diferente. Vos me hablás de Iguazú, hay una debilidad edilicia de tener infraestructura. Entonces todavía no tenemos el boom de la cantidad de departamentos o de casas que se alquilen para el turismo. Nos falta muchas viviendas como en el resto y el interior del país. Entonces eso se da mucho más en posadas, donde probablemente tengas dueños que no viven en posada y entonces busquen una renta en esos departamentos que están vacíos durante cierto tiempo del mes y que a lo mejor los dueños van una vez al mes, entonces sirve y hay inmobiliarias o casas especializadas o a través de las redes de poder alquilar tu vivienda o tu departamento a un precio distinto al valor de un hotel. Claro. Y que les conviene y que lo hacen todo por sistema, hasta los depósitos, todo el pago, viste que no funciona con ese contrato de cara a cara, claro, palabra a palabra, firmamos donde firmamos, simplemente a través de una red. Eso se está dando mucho en Posada, pero no en el resto de la provincia. En el resto de la provincia sí o sí es aquellos lugares donde hay hoteles o lugares de alquiler de cabañas, que es lo que más funciona en nuestra provincia. Carlos, ¿le quedan pendientes algunos proyectos para discutir, suyos de su autoría, en lo que tiene que ver con los debates en comisión y con posibilidades de llegar al recinto? Nosotros queremos que avance un poquito, y yo por la especialidad, la equinoterapia, que es una de las cuestiones que sabemos que para aquellos que tienen discapacidades neurológicas, motrices, vendría muy bien y que hoy se está ensayando en muchos lugares del país, cada vez avanza más. Quienes somos profesionales de la salud conocemos el beneficio que tiene, pero sabemos también que hoy no tiene una regulación, no tiene un aval y los montos para aquellos papás que quieren hacer, aquellos que tienen una solvencia económica distinta son los que pueden lograrlo. Y hoy la mayoría es otra. Claro. La mayoría de los discapacitados, y sobre todo en este problema, es distinto sector social. Y eso es lo que queremos que podamos tratarlo y verlo para poder darle un beneficio, y sabemos la cantidad de personas que hay en cada provincia, porque esto sí ya no tiene que ver solamente con capital, que es la mayoría, pero sí con el interior grande de nuestra república, donde los chicos con capacidades tienen necesidades, y sabemos que esto no solamente la parte médica y de medicamentos, sino que la rehabilitación y el poder acercarlos y igualarlos a través de la quimioterapia es muy beneficiosa para estos niños. Claro, ¿y esto tendrían que cubrirlo quién? ¿Las obras sociales? Tendríamos que tener un aval del Estado Nacional, donde el Ministerio de Salud sería el que encabezaría el sistema, y tener un apoyo para que a través de las obras sociales podamos lograr, y de todas las obras sociales del país, podamos lograr la cobertura para que pueda avanzarse mucho más, porque hoy hay mucho en distintos lugares del país, pero que hay que seguir haciendo más, claro, para poder sostener esto, que significa tener un equipo de profesionales,
tener quienes cuiden los caballos, no son animales que no tengan un mantenimiento y un cuidado especial distinto al de la tropa de campo, digamos, es otro tratamiento, pero sí conocemos los beneficios que tiene en aquellos pacientes que tienen las características especiales para este tipo de terapia. Y no es un invento, esto es algo que se está haciendo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en grandes países desarrollados donde está científicamente demostrado, y acá ya tenemos encuestas y tenemos estudios hechos dentro del país donde muestran los beneficios específicos que tienen estos chicos. Diputado, usted que es de Oberá, ¿por qué la fiesta del inmigrante es en Oberá? Por la diversidad de colectividades que tenemos. Nosotros tenemos 15 colectividades distintas viviendo en comunidad en el departamento de Oberá. Por eso esa fiesta comenzó hace muchos años en un polideportivo donde se organizaba pequeños stands donde se mostraba la gastronomía y donde quienes estaban en esos stands tenían las vestimentas típicas. Así comenzó esa fiesta. Y cumplió más de 40 años en el desarrollo, salvo la pandemia ahora que nos frenó, pero en el resto, y fue tomando dimensión, y hoy tenemos un predio muy especial donde están las viviendas típicas, donde tenemos una semana de fiesta del inmigrante con visitantes de todas las provincias del país, con delegaciones. ¿Cuándo es la fecha? En septiembre. Septiembre. En el mes de septiembre se realiza el día 2 de septiembre, es el Día del Inmigrante. Ese es el día que inicia la fiesta hasta el día 10 o 12, depende del calendario. Funciona la Fiesta Nacional del Inmigrante, donde los días de semana funcionan de tarde hasta la noche y los fines de semana es todo el día. Sábado y domingo es todo el día, donde podés degustar en cada colectividad distintos tipos de productos regionales y propios de cada región, de los alemanes, de los rusos, de los ucranianos, de los polacos, de los japoneses, de los italianos, de los árabes, y por supuesto la Casa Argentina. Claro. Se recuperaron, ya terminando, se recuperaron los niveles de turismo pre-pandemia, ¿no? En la provincia. Sí. A nosotros, al menos en la provincia, los previajes fueron sumamente satisfactorios, donde el ingreso y la hotelería en gran parte del año ha estado el 95-98% ocupado, sobre todo en los procesos de los previajes. Eso ha beneficiado muchísimo a la provincia. Y eso a su vez suma, porque el previaje es una propaganda hacia que la gente que vino pueda llevar e invitar y se ve a través no solamente de los previajes, sino de los particulares, tanto de Córdoba como de Santa Fe, como de distintos otros lugares, por supuesto, provincia de Buenos Aires, muchísimos visitantes conociendo nuestra naturaleza, Salto del Moconá, Salto Encantado, Salto Paca, no solamente las cataratas, el destino final es las cataratas, pero tenemos las ruinas jesuíticas, que no solamente son la de San Ignacio, tenemos la de Loreto, la de Santa Ana, la de Itacaruaré, que son lugares muy, muy interesantes, aquellos que les interesa ver y conocer. Son lugares muy pintorescos, muy lindos, donde van a poder disfrutar no solamente de ver ese legado que nos dejaron, sino el entorno que tiene cada lugar con sus selvas, sus bosques, la cantidad de mariposas, de pájaros, de distinta diversidad que no existe en otro lugar. Carlos, gracias por visitarnos, por estos minutos. Gracias a ustedes por dejarme participar y poder hablar tan fluidamente. Y pido disculpas si me equivoqué. No, gracias, Carlos, muy amable. Carlos Fernández, diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia de la provincia de Misiones. Los distintos temas que tienen que ver con la actualidad del Congreso Nacional, que tienen que ver con la actualidad política. Y temas que obviamente que tienen que ver en este caso con una región sumamente importante e interesante que tiene la República Argentina, como es la Mesopotamia, las riquezas que tiene la provincia de Misiones.
en este caso en particular. Bueno, hablamos, y algo que también hablábamos con el diputado Fernández, que tiene que ver con la agenda que se viene del Congreso. Martín, vos vas a trabajar después con un poco contándonos algunos aspectos centrales y cuáles son los temas, pero en dos palabras, ¿qué podríamos adelantar respecto a los temas a discutir por el Congreso? Los proyectos que ya están en condiciones, digamos, de ser tratados en la sesión que venga. Hay espíritu, intenciones, como bien lo dijiste vos, Fernando, del bloque oficialista de sesionar antes del receso invernal, claro, ¿no? Vamos a hablar de esto, de justamente los proyectos que ya tienen dictamen, que están en condiciones para ser debatidos, y cuáles son, por lo menos, los de mayor importancia que hay hoy aquí en la Cámara de Diputados. Cuando hablamos de intención de sesionar, estamos hablando que quedan las próximas 2 semanas. Sí, claro. Queda la semana que viene y la otra, esta semana no. Cuando empezamos el análisis, yo les comenté que mañana iba a haber reunión de la Comisión de Población, se suspendió. Se suspendió, la reunión de comisión, sí. O sea que es nula la actividad oficial por parte de la Cámara de Diputados esta semana. Sí hubo reuniones y hay encuentros extraoficiales que tienen que ver con diferentes eventos o reuniones informativas que han tenido varios diputados nacionales y que hemos reflejado a lo largo de la programación de Diputados Televisión. Pero lo cierto es que queda la semana que viene y la otra, quedan 2 semanas en la cual no solo después se viene el receso, sino también ya se vienen las elecciones primarias. Claro, vienen las PASO. La verdad que quedan muy pocos días, el 13 de agosto, Claro. son las PASO, con lo cual apenas termina las vacaciones de invierno, quedan 2 semanas para Claro. que lleguen las PASO. Sí. Es poco probable. Por eso la premura de Germán Claro. Martínez y el resto de Claro. los diputados oficialistas es tratar de sesionar antes, ¿no?, del receso invernal. Bueno, temas hay. Sí, Falta temas ahora hay, sí, coordinar vamos a para que hablar de estén eso. sentados en el recinto. Sí, temas hay. Sí, ahí lo que tenés son esas 2 cosas. Primero, la capacidad de llegar a un consenso entre los 2 bloques mayoritarios, y lo otro es que los 2 bloques mayoritarios aseguren que sus diputados estén. Claro, bueno, eso es otro. Porque las campañas están en todas las provincias, todos están caminando cada una de sus provincias, con lo cual el consenso se logra si vos tenés todos los diputados para ponerlo sobre la mesa. Es decir, bueno, yo quiero este tema y tengo 118 diputados. Claro. O sea, Bueno, a ver, pero si uno toma un bloque mayoritario tiene 118, como es el oficialismo, que otro de los bloques mayoritarios que de la oposición, Juntos por el Cambio, tiene 116. Si se comprometen a venir el 50% de cada uno de los bloques, sí. el 55%... No estamos debería hablando de ser un 100%, problema, pero bueno, ¿no? no es un problema hasta que se Hasta que no están el los quórum. números, que se hace Claro, la suma exacto. y uno no llegan al Claro. 129. También Claro. es cierto que en los sectores políticos donde hay paso, Ujú. donde hay competencia, los legisladores también están dentro de esa competencia. Y entonces hay sectores que no quieren avanzar con ningún tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque quieren esperar los resultados de las PASO para saber quién de todos aquellos, no sé, Sergio Massa, Grabois. Digo, ahí tenés los diputados de Grabois respecto de algún proyecto de ley blanqueo de capitales. ¿Van a querer avanzar? ¿No van a querer avanzar? Claro. ¿Cómo se va a manejar todo eso? Los diputados de Horacio Rodríguez Larreta y los diputados de Patricia Bullrich. Digo, primero necesitas un consenso interno para después avanzar en un consenso externo. Lo cual hace que sea complicado. Sí, claro. Digo, los jefes de los bloques, en el frente de todos tenés un jefe de bloque, pero en Juntos por el Cambio tenés cada bloque. Cada su bloque. propio Y además tenés que en el bloque, por ejemplo, del PRO es donde más fuerte impacta Sí, está, digamos, la definición de las primarias en, Sí, hoy, en toda la hoy, República es Argentina. hoy te diría que, claro, es el bloque más complicado, ¿no? Sí. Juntos Sí, por el Cambio, sobre todo también, se conjugan intereses cruzados Sí. y eso dificulta, obviamente, la posibilidad de acuerdos. Claro, exactamente. Claramente. Y encima tienen a su presidente de bloque, Cristian Ritondo, Claro. candidato o Exacto. precandidato, jugando obviamente para un sector, que es el sector Claro. de Patricia Bullrich. sí, digo, y por eso cuando decía Martín, dentro de Juntos por el Cambio, uno mira y dice, bueno, evolución, ¿qué va a hacer? Porque evolución tiene a su referente como candidato en la ciudad de Buenos Aires, jugando para el sector Claro. a nivel nacional, para el sector de Horacio Rodríguez Larreta. Digo, hay un sector que responde a Ritondo que juega para, que es candidato por Patricia Bullrich.
Entonces, eso todo hace que las discusiones dentro del bloque sean un poco más complejas. Sí. A eso se le suma a aquellos que son más duros y dicen, bueno, no queremos hacer nada, no le demos nada a este gobierno hasta el 10 de diciembre, porque vamos al gobierno. Entonces, son todas cosas que tienen que resolver entre los 116 diputados, porque hay sectores que no forman parte del bloque del PRO, pero que no quieren aprobar ninguna ley que implique algo que el gobierno puede utilizar como para la campaña, o que el gobierno puede utilizar como aportamos una solución. Entonces, frente a eso, digo, el mejor de los casos, cuando se discutieron las universidades. Sí. Sí, en este Ahí sentido, se vio, la ahí se vio la candidatura diferencia. Massa-Rossi unificó criterios, ¿no? Y encolumnó un poco más ordenadamente al oficialismo, sobre todo acá en la Cámara de Diputados, en el Senado también, porque también en el Senado hay apoyo de los gobernadores a esa candidatura, con lo cual también hace que se ordene un poco más las filas del oficialismo, pero no así, como decíamos recién, en la oposición. Uno de los temas que tiene que ver con la agenda, no para que llegue al recinto, pero sin dudas está en la agenda de la Cámara de Diputados, que es el juicio político a la Corte. Claro. Que esta semana, porque veníamos con digamos, con las fricciones que hubo en todas las fuerzas políticas en el cierre de las listas de los precandidatos, pero esta semana, en definitiva, se pasó todo para la próxima semana. Ahí tenemos en pantalla las últimas reuniones que tuvo la Comisión de Juicio Político y que espera el día 6, es decir, la próxima semana, tener un nuevo encuentro. Sí, está citado Maqueda, ¿no? Está citado Maqueda, Claro. Es uno de los temas, está invitado, ¿no? El oficialismo dice, está invitado el ministro de la Corte para que venga aquí a la Cámara Baja. Es verdad que muchos ven con poca probabilidad que Maqueda venga al Congreso, pero sí entienden que el paso de Maqueda por el Congreso, antes de ser ministro de la Corte, y antes de ser ministro de la Corte fue senador nacional, y antes fue diputado nacional y convencional constituyente, va a haber alguna respuesta a esa invitación, alguna respuesta por parte del ministro Maqueda. Es como que el modelo Rossi, ¿no? Digo, que Rossi, jefe de gabinete, viene cumpliendo con venir una vez por mes al Congreso, entonces todos dicen, bueno, lo hace porque fue tantos años diputado que... de que es un lugar cómodo para él también, en el caso de Rossi eso. es cómodo. Entonces, presuponen que como Maqueda fue durante tantos años legislador y fue constituyente, va a entender el proceso, o va a comprender el proceso, o va a estar, va a ser más amable con el proceso y va a tener alguna respuesta. Yo lo dudo. Yo creo que va a tener una primero, no respuesta está obligado a institucional. venir, ¿no? Eso No, hay que aclararlo, claro. porque si no se sobreentiende que si no viene, si no viene, él puede hacerlo por escrito. Claro. Ahora, también es cierto que Maqueda formó parte de un congreso durante la época del menemismo, que era un congreso totalmente diferente al actual, ¿no? Aparte, él formó parte de un bloque junto con Rollero, ¿te acordás? En aquel momento, que comandaban el oficialismo de ese entonces, llevaron adelante el proceso de reforma constitucional, el llamado a la reforma constitucional desde la Cámara de Diputados, es decir, tuvo todo una impronta. Maqueda tenía un fuerte poder aquí, quienes recuerdan el paso de Maqueda por diputados. Ahora, hoy es otro congreso totalmente diferente. Claramente este congreso ha sido muy crítico de la gestión Maqueda en la Corte, con lo cual también él sabe que se presenta frente a un congreso muy, si querés, o un sector del congreso muy agresivo en términos discursivos a lo que es su gestión como ministro de la Corte. Claro, ¿no? por eso no vendría, presencialmente. Pero me parece que lo que no va a hacer, me parece, Maqueda, es ignorar al Congreso. En el sentido de decir, el Congreso le manda la invitación y él es como que llegó una carta tiene las que no tres esperaba opciones. y lo deja él pasar. Puede utilizar cualquiera de esas tres opciones. Claro. Puede venir, puede contestar por escrito o puede no hacer nada. Claro. Y hacer como que la carta se perdió en el camino. Claro. Digo, esas tres opciones las puede utilizar. O sea, ¿ustedes creen que va a contestar? Yo creo a que ver, es un hombre político. A diferencia de Rosenkrantz o Rosati, es un hombre de la política, ¿no? Sí. Con lo cual es un condimento importante a tener en cuenta. Me parece, no es un hombre común, en el sentido, no es un juez
típico de la Corte Sí. Suprema. Eso indicaría de que, pero de nuevo, es un hombre político, pero que hoy la política no le da la espalda de alguna manera. Hoy diríamos que en términos de mapa político, no sé con qué sectores hoy Maqueda se sentiría identificado. Eso es lo que a mí me hace dudar respecto de la respuesta que pueda llegar a tener. Digo, me parece que camina más hacia no hacer absolutamente nada que a una respuesta por escrito. Bueno, veremos qué es lo que ocurre la próxima semana. La invitación está hecha para el día 6 de julio, la semana que viene, a esta Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a hacer una pausa en el análisis para regresar y seguir hablando de la agenda que se viene en el Congreso y conversar también con algún diputado o alguna diputada nacional. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de TV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT, o sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene 3 pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos a Mundo Villa, el programa periodístico de los barrios de la ciudad, del conurbano y de todo el país. En Hielo, por ejemplo, que es Centro de Vaca Muerta, hay una vivienda, un dormitorio, sale hasta 140.000 pesos un alquiler, ¿no? Una cosa que es inviable para que, inclusive para un policía, para un docente o para aquellos que prestan servicios, los distintos servicios del Estado, y realmente se complica, y en las villas terminan siendo tomas muchas veces porque no hay acceso o no hay acceso a terrenos o a vivienda. Si bien yo nací acá, viajé siempre a Jujuy, que tengo tíos, familiares. A Bolivia recién viajé en el 2017 yo, porque no tengo familia allá. O que familia que hoy en día no sé, porque capaz que tengo, pero... Están todos acá, digamos. Y de Jujuy para acá, sí. Okay. Mundo Villa, martes, 23 horas.
Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Que la tarjeta de crédito financia la compra de muchos argentinos. Porque Claro. todo el mundo compra cuando está por cerrar la tarjeta, y eso lo pagás a los 30 o 40 días. Entonces, digo, estás financiando 30 o 40 días de una inflación alta, y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir. Yo creo, ¿sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección. Iban a estar peleando igual que nosotros en la misma situación. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas, genera sometimiento, genera que el Fondo Monetario disponga qué Argentina tenemos que ser, y nosotros, los argentinos, no vamos a resignar que Argentina, porque somos argentinos. O sea, es esto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable, y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Repetimos, en una jornada y en definitiva en una semana en la cual no hay una actividad oficial en esta Cámara de Diputados. Hay algunas reuniones informales, algunas reuniones informativas que están teniendo los diputados nacionales para ir analizando a futuro diferentes proyectos que tienen que ver con diferentes temas que pueden llegar a ir conformando también una agenda en el Congreso de la Nación. Mientras tanto, está lo que es el avance del calendario electoral en la República Argentina, después de la inscripción de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pensando en el próximo 13 de agosto. Y vamos a ir también, como hacemos habitualmente, recordando algunos pasajes de distintos programas que se realizan por aquí por Diputados Televisión. Y vamos a recordar Mundo Villa, que estuvo con la diputada Natalia Sarapura, que es flamante diputada Sarapura, que es flamante diputada nacional por la provincia de Jujuy, por la Unión Cívica Radical. Y Natalia Sarapura conversó con el programa Mundo Villa de esta manera.
Yo siempre creo que una deficiencia que todavía tenemos como sociedad es podernos dar Hay como cuenta... un ideal de que no se discriminan. Claro. No es así. No, creo que hemos avanzado y que el enfoque de derechos y la consagración de derechos contribuye. Creo que tenemos una deuda todavía como sociedad, que es reconocer la diversidad cultural, la diversidad sexual como un valor, no como un problema a atender, sino como gerenciar esa riqueza de la diversidad cultural, generar procesos de oportunidad, reconocer que hay sectores de la sociedad que han sido vulnerables, que han sido victimizados, discriminados, y poder generar acciones de la política pública que vayan en ese sentido. En la provincia de Jujuy tenemos una política pública que pone luz sobre la presencia de las comunidades indígenas, una política pública que reconoce la diversidad de género y trabaja para combatir la violencia que vivimos las mujeres y la discriminación de los colectivos. Lo primero que tenemos que hacer es mejorar la calidad institucional de los ámbitos o las áreas de gobierno que trabajan estos temas. No pueden ser áreas o programas sin presupuesto, tienen que ser áreas institucionalmente reconocidas. Nosotros estamos reformando una constitución, la constitución provincial, y estamos jerarquizando las áreas de garantía de derechos. Es fundamental que toda la política pública, que los medios tengan enfoque de derechos, que tengan ese marco de reconocimiento de la diversidad, pero creo que se empieza con un Estado presente, con un Estado que tenga políticas públicas que vayan orientadas a acabar con las formas de discriminación y fundamentalmente con un rol preponderante de los medios como generadores de visibilización de la diversidad, de los sectores vulnerables. Esto que ustedes hacen de poner luz sobre los esfuerzos que hacen las villas para generar procesos de desarrollo humano, los esfuerzos que hacen las instituciones, nos dan herramientas para decir que en la Argentina hay un esfuerzo que va desde la sociedad y que debería tocar también a los que tenemos responsabilidades. Bueno, ahí estaba la diputada Natalia Sarapura del radicalismo de la provincia de Jujuy, flamante diputada que asumió en la última sesión que se realizó aquí en la Cámara de Diputados, hablando en el programa Mundo Villa, que se emite los martes a las 23 horas por aquí, por esta señal, Diputados Televisión. Y Mundo Villa también dialogó con Horacio Viale, que es bombero voluntario, hablando también el rol de los bomberos voluntarios en la República Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2018, en una visita que se hizo al barrio, por un día de Reyes, viste esas cosas, hacen los bomberos con la repartir caramelos, juguetes. Noté la falencia que tiene el barrio, o que tenía en ese momento, que en parte la sigue teniendo, del difícil acceso tanto del personal de bomberos como sanitario y de seguridad. Si bien nosotros no, lo único que no hacemos de todo eso es seguridad, pero sí cumplimos el rol de bomberos y la función sanitaria ante la ausencia de SAME o la primera intervención hasta el arribo de las fuerzas sanitarias. Así que, bueno, ante esa falencia notoria, la urbanización recién estaba empezando en el 2018, arrancamos recién en los primeros 3 meses del 19 y, bueno, arrancamos. Hoy contamos con ese humilde cuartel que nos dio muy amablemente el gobierno de la ciudad y estamos funcionando. Tengo más de 20 años de bombero. Y un día estaba tomando mate, un domingo en mi casa, y siempre cuento lo mismo. Y le digo a mi señora, voy a abrir un cuartel de bomberos. Y mi señora me miró como diciendo, esas cosas, viste, que uno tira así por tirar. Me dice, ¿en dónde? Le digo, en la Villa 31. Y me volvió a mirar como diciendo, no te creo. ¿Estás loco? Sí, 9:30 de la mañana. Llamé por teléfono a un amigo, Gustavo Kuhn, que hoy en día está cuidándonos. Y me dijo, dale, gordo, al mediodía prepárate algo de comer, que voy para tu casa. Eso es un domingo. El jueves yo tenía 30 bomberos parados en el IPF del barrio, en la estación de servicio, y nunca más paramos. Lo primero que se hizo fue recorrer el barrio a pie durante 3 meses para identificar calles, pasajes, pasillos que no salen a ningún lado, que hay muchísimos todavía, a pesar de la organización. Lugares seguros, lugares inseguros, y conocer los 3 kilómetros que tiene de largo, porque si vos sacas la cuenta, desde la punta de San Martín hasta la Containera son 3 kilómetros. Es un montón. Es mucho espacio. Y muchos habitantes. Sí, según las últimas encuestas dicen que ronda entre los 60 y los 80
Nosotros tenemos un número más o menos un poquito más alto. Para nosotros están 120. ¿120.000? 120, que son los que quedaron después de la pandemia. O sea, muy lejos de los números que muchas veces... Durante la pandemia también se fue mucha gente. Muy bien, ahí estaba Mundo Villa, los martes, 22 horas por aquí, por Diputados Televisión. Nos vamos a ir a nuestro móvil, porque nos está llamando Lourdes López, con actividades que hay en este Congreso Nacional. Lourdes, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fer? Bueno, saludarlos por supuesto a todos los compañeros en el piso y a toda la audiencia también a través de Diputados Televisión. Estamos aquí en el pasillo precisamente que conecta con el anexo A, con el resto del anexo y por supuesto pensando en esta nueva muestra Ambiente y Democracia, reivindicando la importancia de conocer sobre leyes en materia ambiental, sobre la importancia del acceso también a todos los marcos normativos y precisamente leyes ambientales, pero un poco de lo que también contarles y de lo que esto significa. Ambiente y Democracia está desde el 26 de junio ya en este pasillo para mostrar todo lo que son imágenes desde el reciclado, desde el separar residuos, esto que les comentaba, considerar algún tipo de leyes como la Ley General de Ambiente. Bueno, esta actividad en realidad va a ser impulsada mañana, pero empezamos a vivir la previa y ahí lo pueden ver también en las imágenes. Es una exposición que cuenta con el patrocinio de la presidenta de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Estamos hablando de la diputada Cecilia Moró, además de la Dirección General de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es presidida por Juan Manuel Moreira, y en este caso uno de los tópicos en los últimos tiempos guarda relación con los abordajes realizados desde la gobernanza global de la problemática medioambiental, desarrollo sostenible, cambio climático, lo que les decía, contaminación, biodiversidad, indispensable para la continuidad de la vida en nuestro planeta. La muestra, bueno, propone esto, un recorrido explicativo por los distintos acuerdos que marcan la agenda ambiental del planeta, también pensando en Roma, en Escazú, en Río de Janeiro, todos los acuerdos que se han ido tratando. Esto también les aclaro que se replica en el entrepiso del anexo A, es el inicio de esta línea de tiempo que muestra cada uno de los cuadros y cada una de las secuencias desde el año 90 en adelante, cuando tuvo lugar el primer acuerdo, hasta la actualidad, pasando por Río, que en Río 92 es cuando ya se empieza a hablar de desarrollo sostenible y economía verde, empezaba siendo el inicio también de toda esta movida ambiental que ya hace más de 30 años que viene teniendo lugar, pero no por una cuestión casual, sino porque esto se nota en la calidad de vida humana y en la calidad de la vida de los animales, de los ecosistemas, cómo se ven modificados, cómo se ve modificada la biodiversidad. Bueno, un poco también es el propósito de nuestro programa ambiental Ecoagenda, que hago mención también para mostrar todo lo que viene pasando ya, no hace 30 años, sino hace millones de años y cómo ha evolucionado el ciclo de vida de cada uno de los seres que habitan la Tierra. Pero puntualmente los objetivos principales que promueven esta exhibición son poner en valor los logros y avances de la agenda legislativa en los 40 años de democracia y cómo también es importante que haya un Parlamento que sea sostenible y equitativo para frente a las diferencias y al consumo en general que se da en materia de recursos. Lourdes, y esa línea de tiempo que va marcando también la actividad que ha tenido este Congreso Nacional respecto a estos temas de medio ambiente, y en cada una de las cumbres que vos estás señalando, tomando como inicio esa cumbre del 92 en Río, cada una de esas cumbres también tuvo presencia y participación de legisladores nacionales y que sin lugar a dudas esa presencia de los legisladores ha motivado también el intercambio de experiencia con el resto de los legisladores que fueron transitando estos años de democracia y en esta línea de tiempo en las discusiones. Y en la línea de tiempo hay que marcar también lo que se viene, que es las discusiones por el medio ambiente que todavía le faltan dar a este Congreso Nacional.
Por supuesto. Bueno, un hito importante fue cerca del 2021, cuando en realidad es donde se sanciona, 2020, perdón, donde se sanciona en medio de la pandemia la ley Yolanda, que es la que establece la capacitación para los 3 poderes del Estado. ¿Qué quiere decir esto? No es simplemente una capacitación para cumplir, para una certificación y nada más. No, se trata de el poder de legislación, de perspectiva ambiental y, por supuesto, de gobernanza también a la hora de tomar decisiones y teniendo siempre en cuenta el impacto en el ambiente que tienen cada una de nuestras decisiones y, por lo tanto, cada una de las legislaciones. Entonces, con esto, bueno, Ley Yolanda vuelve a ser reivindicada también en esta muestra. Habla de los tratados, habla de contaminación, habla de separación de residuos, pero sobre todo habla de la importancia de ser conscientes del planeta en el que vivimos, que es uno solo, y de la contaminación que tenemos, y con esto, bueno, empezar a tomar pequeñas acciones que marquen la diferencia. Lourdes, gracias por esta información. Un placer, como siempre. Gracias, Lourdes López, ahí con nuestro móvil en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, los temas de medio ambiente. A mí, cuando se habla de medio ambiente, lo primero que se me viene a la cabeza es la ley de humedales, que tantas veces Leo Grosso termina su mandato sin poder sacar la ley de humedales. Sí, totalmente. Recordemos que aquellas personas que quieran venir a ver la muestra tienen que acercarse al anexo con el documento y ahí hacer un trámite en mesa de entrada para poder pasar para ver la muestra. Claro, como sucede con todas las muestras. Libre, gratuita. Sí, libre y gratuita. Y sumamente interesante, y no solo se va a encontrar con esa muestra, sino se va a encontrar con otras muestras que de manera simultánea en los diferentes rinconcitos que tiene este Congreso Nacional se están exponiendo. Muestras artísticas, muestras como la que nos contaba de recursos naturales que nos contó recién Lourdes. Bueno, diferentes actividades. Pero claro, Martín, la actividad central se tiene que dar en el recinto de la Cámara de Diputados. Y para que se dé esa actividad central hay que tener una agenda de temas. ¿Y qué temas pueden llegar a formar esa agenda de consenso entre oficialismo y las diferentes oposiciones? Bueno, Fernando, a ver, hay un listado de proyectos de ley que están hoy ya en condiciones de ser llevados al recinto. Son proyectos básicamente que están en condiciones para llevarse al recinto. ¿Por qué? Porque ya se aprobaron en comisión, tienen dictamen, con lo cual están ya prácticamente listos. Hay consenso en muchos de estos proyectos de ley entre oficialismo y oposición, con lo cual podrían llegar a ser tratados. Hablábamos recién de la posibilidad, la intención del oficialismo, sobre todo de Germán Martínez y el bloque oficialista, de tratar de sesionar, o por lo menos llegar a una sesión previa al receso invernal. Esa es la apuesta de máxima. ¿Con qué proyectos podrían ir, o por lo menos están en condiciones de ser llevados al recinto? Bueno, en la última sesión, que fue la de el 16 de junio pasado, fue una sección informativa. Recordemos la sesión donde vino el jefe de gabinete, Agustín Rossi, a dar su informe mensual al Congreso, un largo informe, más de 7 horas, en donde a su vez respondió todas las preguntas de los bloques, presentó su informe también por escrito, y allí el 19 de abril se llevó adelante a su vez una sesión especial donde sancionaron 3 proyectos y otros 3 obtuvieron media sanción. Esto es lo que hubo hasta ahora aquí en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ¿no? Ahora bien, vamos a la siguiente placa. En estos proyectos sancionados, en esa sesión que mencionábamos recién, estuvieron la ley de acompañamiento al diagnóstico de hijos con síndrome de Down, reconocimiento de títulos de grado de educación superior en el Mercosur y exención de impuesto a las ganancias a profesionales de la salud por guardias. Esto es lo que se aprobó en la última sesión, ¿verdad? Bien. A partir de acá vamos a analizar ahora en la próxima placa qué es lo que, con giro al Senado, los proyectos que están listos para ser tratados, ¿no? La ley sobre prevención y lavado de activos, estos se giraron al Senado. El tema de planes Progresar, la entrada de tropas extranjeras y el monumento natural
de Águila Arpía, son los proyectos que ya se giraron al Senado. Ahora bien, para la próxima sesión, entonces, ¿cuáles son los que están listos para ser tratados y que tienen dictamen de comisión? Créditos UBA, Ley Olimpia, Ley de Seguridad del Paciente, Plan de Financiamiento del ENOSA, Régimen de Promoción para la Producción Orgánica. ¿En qué consisten cada uno de estos proyectos de ley? Vamos a ver en detalles, a ver de qué se tratan. Créditos UBA. Bueno, se busca atender la situación de los casi 100.000 tomadores de créditos UBA que han visto, bueno, incrementadas sus cuotas de manera exponencial. Recordemos, hay dos proyectos de ley, dos dictámenes, mejor dicho. El de mayoría es el que acordó el oficialismo con algunos otros sectores y que estaría en condiciones de ser tratado. Pero también hay un proyecto de minoría de la oposición. Seguramente se va a dar el debate en el recinto, si es que se llevan al recinto y hay sesión. De los créditos UBA, ahí vemos, el de mayoría es fruto del consenso, fue acompañado por legisladores del Frente de Todos y el radicalismo, hubo 50 firmas a favor, 10 con disidencias parciales de los radicales, pero es el proyecto de mayoría, ¿no? Y hay un dictamen de minoría encabezado por el diputado Tetaz, del radicalismo, que fue firmado por el PRO y la coalición cívica, y tiene disidencias parciales también de estos sectores. Estos son los dos grandes proyectos. La ley Olimpia, o denominada Olimpia, pero sobre violencia digital, esta iniciativa busca modificar el Código Penal y la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. Está para tipificar como delito figura de violencia digital a través de la extorsión y difusión no consentida de material digital sexual. Está impulsado por Mónica Macha y la diputada Dania Tabela. Tiene dictamen luego de pasar por la Comisión de Mujeres y de Comunicación. Es un proyecto bastante innovador, plantea, bueno, esta figura de la violencia digital y todas las sanciones que se le pueden aplicar en función de este delito. Y hay dos diputadas que vos mencionabas, Macha y la diputada Dania Tabela, sectores políticos distintos, Totalmente. pero trabajando en conjunto esta iniciativa. Exactamente. Bien, vamos al otro proyecto de seguridad del paciente, conocida como Ley Nicolás, fue presentada a mediados del 2022 por Fabio Quetlas, del radicalismo. En los últimos meses tradujo a un texto consensuado con otras fuerzas. Bueno, la intención de este proyecto de ley es darle mayor contención a los pacientes, ¿no? Y un poco esto es lo que apunta este proyecto de ley, que también tiene dictamen y está en condiciones de ir al recinto. Bien, este proyecto de ley, bueno, como decíamos, le da mejor atención a los pacientes, mejora las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud y busca reducir los eventos médicos inesperados durante la atención médica. Hay bastante consenso alrededor de este proyecto de ley, hay unanimidad de criterios de que se le debe dar mayor contención a los pacientes al momento de los tratamientos y también al personal de la salud. Es como un complemento, Fer, de lo que vendría a ser o lo que fue en su momento la ley de enfermería, claro, ¿no? Donde se le da mayor jerarquización también a los trabajadores de la salud y contención a los mismos, ¿no? Bien, plan de refinanciación de deudas provinciales con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, denominado ENOSA, en líneas generales, está impulsado por diputados cordobeses. La deuda totaliza alrededor de 85 millones de dólares a nivel nacional y más de la mitad está concentrada en la provincia de Córdoba. Son deudas que, como decíamos, lo que se apunta a refinanciar las deudas de las provincias con este ente nacional. Sí, son deudas de la década del 90 que no fueron especificadas cuando se cae la convertibilidad y las provincias quedaron atadas al dólar y hoy no lo pueden pagar básicamente, ni la deuda ni los intereses acumulados. Entonces, por eso este proyecto. Exactamente, porque son deudas en dólares, ¿no? Bien, bueno, en este proyecto de ley se fija un año de gracia y un plazo máximo de pago de 20 años y el valor del dólar
será el precio del oficial al tipo vendedor de la cotización Banco Central, Banco Nación, ¿no? Bueno, es un poco como para alivianar la deuda que tienen las provincias, en su mayoría, como decíamos, la provincia de Córdoba con este ente nacional, ENOSA. Bien, el otro proyecto de ley que está en condiciones de ser llevado al recinto, a ver si vemos la siguiente placa. Bueno, el régimen de promoción de la producción orgánica. La Comisión de Agricultura y Ganadería dictó dictamen favorable. Es un proyecto que crea un régimen de promoción para la producción orgánica por 10 años, que ya tenía el aval de economías y en desarrollo y regionales y las comisiones de presupuesto y hacienda. La iniciativa prevé una serie de beneficios fiscales, bueno, y está impulsada por el diputado formoseño Patri, Fernández Patri, que llevó adelante este proyecto con consensos de gran parte de los diputados en estas comisiones. Así que este es otro de los proyectos que se suma también a la lista de iniciativas listas para ser presentadas en el recinto. Y después está otro de los proyectos de ley, a ver si vamos a la última placa. Bueno, no hay más. Ahí está. Ahí tenemos un número importante de proyectos para discutir en una agenda de consenso, que es en definitiva lo que nos venía hablando Martín, que es lo que está trabajando Cecilia Moró, Germán Martínez, Mario Negri, el resto de los presidentes de los diferentes bloques e interbloques que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación, para dar también respuestas y señales a la sociedad, que más allá de que estemos en el medio de una campaña electoral nacional y también casi en simultáneo con el calendario electoral de las provincias, el Congreso también tenga un esfuerzo por parte de sus integrantes para poder estar en el recinto y poder avanzar con estos proyectos que en su gran mayoría, sacando esa diferencia que hay de los dos dictámenes respecto al tema de los tenedores de crédito SUBA, con el proyecto que firman varios diputados de Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, principalmente de la Unión Cívica Radical, y el otro dictamen que firma Martín Tetaz y otros diputados del PRO y de la coalición cívica, prácticamente hay unanimidad de criterio. Sí, claramente. No hay diferencias prácticamente en ninguno de estos proyectos de ley. Hay consensos, con lo cual es una agenda. Obviamente es una de las agendas que preferiría Germán Martínez, jefe de bloque de Frente de Todos, para llevar al recinto, porque no es una agenda problemática. Aún así, te diría, el tema de crédito SUBA, en el fondo de la cuestión, todos conceptualmente están a favor de que hay que darle una solución a esta problemática y que técnicamente por ahí podrá haber alguna diferencia, pero en líneas generales conceptualmente están de acuerdo. Bueno, y nos decía el diputado Carlos Fernández, ¿qué es lo que quedaron los diputados, más allá de la firma de los dictámenes? Buscar el consenso en el recinto. Es decir, la intención de ese dictamen de minoría también verse reflejado en alguna instancia, en algunos artículos, en el dictamen de mayoría. Sí, básicamente también lo que sucede es que no logran generar el consenso afuera del recinto y lo que quieren es avanzar de una vez por todas con una solución. No tienen consenso con los bancos. No tienen consenso con los bancos, ese es el punto. Entonces, lo que buscaron afuera es que la política logre consensuar con el sector financiero. El sector financiero no quiere ningún tipo de modificación de la norma, lo venía diciendo en voz baja. Ya lo dijo públicamente. Con ninguno de los bancos de capital nacional quieren que se modifique esta ley. Entienden que como no hay niveles de morosidad importantes, entienden que así como está es como se tiene que cumplir. La política entiende que no, que hay que modificarla. Claro. ¿Por qué? Porque las deudas se van incrementando. ¿Por qué no hay morosidad? Hay que ver ahí. El tema es ese. Porque la mayoría de los que tomaron crédito, aunque no era un requisito, la mayoría de los que tomaron crédito SUBA cobran en esos mismos bancos. Y entonces el banco lo que hace es, cuando vos tenés un crédito, lo que hace es recibe el salario de una persona y toma desde esa cuenta la cuota de crédito. Entonces no hay forma de que no pagues, porque es algo que se hace de manera automática. A no ser que vos vayas el día
que te depositan el sueldo y al minuto retires la totalidad del dinero, lo que va a hacer el banco es tomar ese dinero. El problema es que lo que está sucediendo es que se incumple de alguna manera la regla del 30%, que es que o sea, cuando un banco te da un crédito, lo que hace es te llama, te siente y te dice, bueno, mostrame tus ingresos. Te dice, bueno, el 30% de tus ingresos es lo que se tiene que destinar a pagar el crédito. Si para este crédito vos tenés que destinar más del 30%, yo no te lo doy. Eso dice el banco a la hora de... Claro, pues se supone que es inconstitucional, ¿no? Sí. Y aparte porque para el banco lo que le supone es que vas a terminar siendo un incobrable en algún momento. Moroso, claro. Entonces, eso es lo que... Ahora, el problema que sucedió es que los créditos hipotecarios aumentaron más que los salarios. Claro. En términos porcentuales. Entonces, ese 30% ya dejó de ser un 30%, pasó a ser el 40, 45, 50. Y a eso después le tienen que sumar, las familias tienen que sumar los gastos propios de la vivienda, los gastos propios de vivir. La tarjeta de crédito es del mismo banco, en general. Entonces lo que sucede es que el crédito lo pagás, pero debe la tarjeta. Claro. Entonces el proceso empieza a crecer en niveles de endeudamiento de esa familia. Pero los bancos están decididos a que no quieren modificar absolutamente nada de la ley como está. Bueno, la idea de los diputados es avanzar, más allá de lo que opinan los bancos, es avanzar con este proyecto y veremos si se da en una próxima sesión. Sí, el problema de todo esto, Fernando, es que cuanto más avanzado está el calendario electoral, más problemático va a ser para el oficialismo llevar adelante una sesión y sobre todo se le van a incorporar otros problemas, ¿no? Me parece. Caso concreto, Sergio Massa está anunciando en estos días próximamente un acuerdo con el FMI. Seguramente la oposición va a querer que ese acuerdo pase por el Congreso, ¿no? Con lo cual ahí también se le agrega un condimento difícil de resolución para el oficialismo, porque en cualquier sesión que haya, por más que existan temas acordados, consensuados, se va a colar en el debate parte de la agenda de campaña electoral y parte de la agenda de gestión del propio gobierno. Bueno, y además es un tema que para el oficialismo el acuerdo con el fondo genera rispideces puertas hacia adentro, a tal punto que el primer acuerdo con el fondo terminó con, no digo la división del bloque, pero terminó con la presidencia de Máximo Kirchner. No fue votado por el primer candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires. Se sobreentiende que este nuevo acuerdo que alcance Sergio Massa con el Fondo Monetario Internacional puede llegar a suceder lo mismo. Pero la pregunta que yo no me acuerdo, y por eso les hago esta pregunta, es: la ley que dice que los acuerdos internacionales que firma la Argentina respecto al endeudamiento tienen que pasar por el Congreso, que es la ley Guzmán, pero esto es una modificación del acuerdo actual. O sea, no es un incremento de deuda. Claro, vos decís que no sería un nuevo acuerdo. No sería un nuevo acuerdo, esto es una modificación de los parámetros que tiene el acuerdo actual, con lo cual no hay un incremento de la deuda. O sea, no es que no hay un incremento. No hay un incremento y no hay un nuevo acuerdo. Claro, no hay un pedido de fondos nuevo, con lo cual yo no estoy tan seguro. Es discutible. Claro, por eso pero es muy posible que la oposición, con lógica razón, le diga al ministro de Economía y precandidato a presidente, venga al Congreso a explicar el acuerdo que está cerrando, que cerró o está cerrando con el fondo. Bueno, lo mismo que le habían pedido a Massa para que explique todas las negociaciones con China. Claro, también. Sí. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Buenos Aires. Diputado Miguel Base, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Bien. Muy bien. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes. Bueno, veníamos hablando aquí con David, con Martín, respecto a los diferentes temas que tiene el Congreso Nacional. Y surgió también el tema de decir, a ver, en las próximas horas es muy posible que el ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa, anuncie acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Es ilógico pensar que ustedes van a pedir que Sergio Massa venga al Congreso a explicar los acuerdos alcanzados? No es ilógico pensarlo. Me parece que está bien que el ministro explique los acuerdos. Me parece que está bien que el ministro dé un panorama de cómo va a funcionar la economía en los próximos meses. Pero en términos generales, ustedes saben que nosotros hemos facilitado
los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y hemos hecho ya todo lo necesario en el Congreso de la Nación como para facilitarle al gobierno justamente, bueno, la posibilidad de lograr acuerdos que le permitan ir superando la situación. Nosotros estamos realmente preocupados, creemos que el gobierno no acierta con el tema de la economía, que la verdad es que nos parece que en todo este tiempo el ministro Massa no logró encontrar digamos, los instrumentos como para ir resolviendo la situación, que equivocaron el diagnóstico. La verdad es que estamos muy preocupados por esta situación y bueno, y esperamos del gobierno que por lo menos estos últimos meses de gestión de este gobierno, bueno, intente de alguna manera ir encaminando la economía, porque estamos en una situación realmente compleja, estamos en una situación muy difícil desde el punto de vista de la inflación. Como ustedes saben, estamos en una situación muy pero muy compleja con respecto a la importación de insumos para que funcione adecuadamente la industria. Estamos atravesando una situación muy difícil. La gestión de Massa lamentablemente no ha mejorado, al contrario, desde que Massa es ministro, la verdad, objetivamente, la situación económica del país empeoró. Así que bueno, la verdad es que sería muy pero muy importante que transmitiera al Congreso de la Nación cuál es el rumbo que entiende que tiene que tener la economía, o qué es lo que piensa que van a hacer, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Martín Atale lo saluda. Diputado, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Ustedes creen que están en condiciones de llevar adelante una sesión antes del receso invernal? ¿Hay negociaciones con el oficialismo para que esto ocurra? ¿Cuáles podrían llegar a ser los temas de discusión en una eventual sesión previa al receso invernal? No, yo debo confesar que yo no he participado de ninguna negociación en ese sentido, pero me parece que sí, que deberíamos trabajar, que deberíamos actuar. Esto también depende de la voluntad del oficialismo. Yo creo que el oficialismo tiene que convocar a la Cámara de Diputados, tiene que convocar con un temario, tenemos que avanzar en muchos temas que están pendientes. Bueno, rápidamente hay que tratar de encontrar soluciones a aspectos puntuales, el tema de los créditos UVA, el tema, por ejemplo, que fue tratado ya adecuadamente en comisión. Tenemos pendiente el tema de alquileres y después tenemos estos problemas que tienen que ver fundamentalmente con la macroeconomía, que es la gran preocupación de todos los argentinos hoy, porque como decíamos está vinculado, bueno, al tema de la inflación, al tema de la producción a partir de la limitación que tenemos para importar. Bueno, me parece que el Congreso de la Nación tiene que funcionar, el oficialismo tiene que convocar al Congreso de la Nación para discutir estos temas. Hace mucho tiempo que venimos con un Congreso absolutamente paralizado. Lamentablemente el oficialismo ha puesto como eje central del funcionamiento de la Cámara de Diputados el de la Comisión de Juicio Político, en una actitud que realmente, como señalamos nosotros desde el principio, era una actitud absolutamente irresponsable desde el punto de vista de que no se puede poner en el marco de la situación grave que vive la Argentina hoy, desde todo punto de vista, sobre todo desde el punto de vista económico, el tema de la inseguridad. Bueno, un problema más que es este intento de avanzar sobre la justicia a partir de un juicio político absolutamente injustificado a la Corte. Por eso digo, porque me parece que rápidamente el oficialismo tiene que reaccionar y nos tenemos que, en estos últimos meses de gestión, poner a trabajar para ver qué podemos aportar a la solución del país, ¿no? Claro, le digo, es paradójico porque cuando uno le pregunta a los diputados del oficialismo por qué no sesiona, dicen porque la oposición no quiere sesionar o pone trabas. Y ustedes dicen que el oficialismo no. Digo, ¿no? Le digo porque se escuchan las dos versiones, por eso digo. No, pero es fácil de comprobar. Alcanza con que el oficialismo convoque una sesión. En realidad, el oficialismo lo que tiene que hacer es convocar a sesionar a la Cámara de Diputados, y si nosotros no diéramos quórum, bueno, ahí estaría claro que en todo caso estaríamos nosotros oponiéndonos a que funcionara. Pero de hecho hemos participado, hace pocos días estuvimos en la Comisión de Presupuesto debatiendo el tema de la ley
por los créditos suba. Digamos, nosotros estamos absolutamente dispuestos a participar. Y como digo, la verdad es que hay antecedentes que son categóricos. Nosotros fuimos los que apoyamos al gobierno para que el gobierno pudiera avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que si no hubiera avanzado en ese momento con el Fondo Monetario Internacional, hoy estaríamos viviendo una situación absolutamente insostenible en la Argentina. Por suerte, en ese momento, nosotros tuvimos, el gobierno avanzó a partir del apoyo que nosotros le dimos en el Congreso. Bueno, hubo sectores del propio gobierno, del oficialismo, que no lo acompañaron. Así que está claro que nuestra actitud ha sido permanentemente constructiva en este sentido, pero el que debe convocar es el gobierno. Nosotros no tenemos la posibilidad de convocar a que se reúna la Cámara de Diputados, lo tiene que hacer el oficialismo. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hace unos momentos hablábamos sobre cómo la campaña impacta en el Congreso, la relación, ¿cómo impacta dentro del bloque de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta que tienen dos candidatos a presidentes y radicales repartidos en cada uno de esos candidatos, por decirlo de alguna manera? ¿Dificulta las conversaciones dentro del interbloque como para poder avanzar en la posibilidad de sesionar? No, para nada. Nosotros sabemos diferenciar estas cosas, son dos cosas distintas. Por otra parte, más allá de las diferencias que tenemos y las diferencias que se van a notar en los debates a lo largo de la campaña para las PASO, somos la misma construcción. Juntos por el Cambio es una construcción común que vamos a sostener y tenemos la convicción de que tenemos que hacer las cosas lo mejor posible durante todo este tiempo para llegar al gobierno y empezar rápidamente a resolver los problemas del país. Así que de ninguna manera va a entorpecer la campaña de las PASO el funcionamiento del interbloque. Al contrario, vamos a actuar con toda responsabilidad como corresponde y como lo hemos hecho siempre. Miguel, ¿qué reflexión le merecen los cierres que hubo finalmente el fin de semana con los precandidatos? ¿Dentro del radicalismo quedaron conformes? Sí, a ver, en realidad el cierre, nosotros participamos obviamente, quienes estamos trabajando con Gerardo Morales, participamos del cierre con Horacio Rodríguez Larreta. Siempre hay diferencias en los cierres, pero bueno, pero está bien. Nosotros creemos que en general es lo que correspondía. Así que el otro sector del radicalismo cerró con Patricia Bullrich y corresponde que ellos hagan su análisis, pero el nuestro creo que fue un cierre, por supuesto siempre hay problemas, pero adecuado a la realidad que existe, ¿no? Claro, diputado, ¿y esto internamente está acordado dentro del espacio de Juntos por el Cambio? ¿Algún tipo de hoja de ruta para lo que va a ser durante la campaña en términos parlamentarios? Es decir, algún proyecto puntual que ustedes en su totalidad, más allá de las diferencias internas que pueda haber, algún proyecto en particular que ustedes quieran llevar adelante como espacio Juntos por el Cambio? Bueno, nosotros venimos con estas preocupaciones que sostenemos, el tema de alquileres, el tema de la ley UBA, que son cuestiones que afectan directamente a la gente y otras cuestiones que están vinculadas con lo macroeconómico. Así que queremos trabajar decididamente en esa dirección. Creemos que son los problemas más urgentes que tiene que resolver el país, por lo menos desde lo legislativo, ¿no? Con el tema blanqueo de capitales, proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, ¿ustedes estarían de acuerdo? Es un tema a estudiar. Nosotros en términos generales queremos ser muy prudentes con el tema del blanqueo de capitales. Sabemos que no es un buen incentivo, sabemos que a veces hay que estudiarlo muy en profundidad. Es uno de los temas que tenemos que discutir dentro del interbloque, dentro del espacio. No, le pregunto porque durante el gobierno de Macri hubo un blanqueo de capitales y fue avalado. Sí,
Sí, en todos los gobiernos termina habiendo blanqueo de capitales. En todos los gobiernos termina habiendo blanqueo de capitales. Nunca es bueno, aunque en determinados momentos se hacen más que necesario porque, bueno, o conveniente porque naturalmente se produce un ingreso de recursos al Estado, bueno, que en determinado momento sirve, auxilia, digamos, la finanza del Estado, pero bueno, es un tema que siempre es discutible y además siempre es discutible las condiciones en las que se hacen, porque justamente hay que tener mucho cuidado de que en este tipo de blanqueo de capitales no termine blanqueándose cuestiones que, capitales justamente que de dudosa procedencia. Por eso digo que es un tema que hay que estudiar en profundidad y bueno, son temas que siempre se generan discusiones, pero que siempre hemos abordado con mucha responsabilidad y tratamos de que, en definitiva, cuando sirve, cuando es conveniente, cuando es necesario para el país, bueno, lo hemos acompañado, ¿no? ¿Cuánto de esos temas que cuando uno les pregunta, usted dice, bueno, hay que analizarlos en profundidad, tienen más que ver con los tiempos que con el tema en sí mismo? Usted bien lo decía, blanqueo de capitales hubo en todos los gobiernos, aunque todos estemos de acuerdo y todos están de acuerdo que no son buenos, porque se le están perdonando a alguien un delito, sin embargo, se siguen haciendo. Digo, faltan pocos meses para un cambio de gobierno. Juntos por el Cambio tienen la expectativa de ser gobierno. Aprobarlo ahora o aprobarlo en extraordinarias le serviría más al próximo gobierno, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto hay de cada cosa? Bueno, ahí me parece que se nos cortó, se nos cortó la comunicación con el diputado Miguel Base de la Unión Cívica Radical, que hizo también un análisis respecto a el resultado de lo que fue, en definitiva, los cierres para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y la repercusión en cada uno de los sectores, ¿no? Hay sectores donde hay una repercusión mayor, porque cuando fue el cierre del Frente de Todos, la candidatura de Sergio Massa, la declinación de la candidatura por parte de Daniel Scioli generó también mucho ruido político, ¿no?, dentro del oficialismo. Y también hay ruido político dentro de la oposición o la principal oposición. Me parece que en los cierres siempre quedan, hay lugares, no hay lugares para todos. Sí, claro, por supuesto, y quedan heridos, ¿no? Sí, claro. Y aparte el repaso, ¿no? Si vemos, va a haber figuras que ya no van a estar a partir de la nueva conformación. En el caso de la Cámara de Diputados, ¿no? Figuras como la de Negri, la de Graciela Camaño, ¿no? Que bueno, Miguel Base me parece que vence el mandato. O Base también le vence el mandato. Y no está en las listas. Ahora chequeemos, pero me parece en el caso concreto de Juntos por el Cambio, la pérdida de Mario Negri me parece va a ser importante, ¿no? Sí. Porque es un hombre que hasta ahora lleva adelante consensos, bueno, y es una figura de nexo con el oficialismo, en este caso el peronismo, ¿no? Me parece que eso lo van a sentir desde Juntos por el Cambio dentro del Parlamento. Bueno, y Juntos por el Cambio termina el mandato. Juntos por el Cambio no tuvo finalmente, nunca consagró a un presidente del interbloque. Sí, claro. ¿no? Pero en definitiva, la experiencia, la muñeca política ha llevado a que Mario Negri sea ese hombre. Que actuaba en forma casi la práctica, digamos, como el jefe de interbloque. Sí, claro. Sí. Que totalmente. Sí, en otro momento lo ha tenido. Sí, claro, durante el gobierno de Macri, ¿no? Fue un hombre que básicamente era el nexo con la Casa Rosada y quien llevaba adelante la posibilidad de consenso cuando había ciertas rebeldías internas en el mismo bloque en ese momento oficialista. Claro, y cuando hablamos internas en los bloques, a partir de la conformación de las listas para las elecciones del próximo 13 de agosto, el Frente de Izquierda también está en el medio de una discusión política. En el medio de una discusión. Miriam Bregman por un lado, Gabriel Solano por el otro. Sí, también tiene ese debate el Frente de Izquierda. Es más o menos organizado, digo, no es la primera vez que lo tuvieron en la elección para presidente de la anterior, más o menos las mismas fórmulas, pero al revés, en el caso de Miriam Bregman.
hace 10 años que viene funcionando el Frente de Izquierda, con lo cual me parece que encontraron una dinámica de discusión. Yo me quedé pensando en lo que decía Martín de la salida de Negri del bloque. Digo, respecto a dos cosas. La salida de Negri, la situación de la falta de presidente del interbloque Juntos por el Cambio. Primero, que nunca pudieron unir el bloque de Evolución con el bloque de la Unión Cívica Radical. No, totalmente. Entonces por una parte tenés eso, la salida de Negri, que funciona como interlocutor con los diputados más experimentados del oficialismo, también funcionaba como una discusión interna con el sector de Evolución, que no permitió ponerse de acuerdo por Evolución y por Negri, digo, no solamente por Negri. Y en el caso de la presidencia del bloque, la coalición cívica se negaba a apoyar a Cristian Ritondo como presidente del bloque a pesar del apoyo de Negri. Bueno, ahora vemos a la ex diputada Carrió hablando de Ritondo y uno podría entender por qué se oponen. Se supone que en lo que viene todo eso debería conformar un único bloque nuevamente. Digo, los radicales todos juntos y con un presidente de bloque. Veremos si lo logran en la discusión interna, eso ya está totalmente perdido. El tema es que depende cuál sea el panorama a partir del próximo 10 de diciembre. Una cosa es si el radicalismo Juntos por el Cambio es oficialismo o si es oposición. Sí, y en el camino del medio, hoy lo hablábamos con el diputado Topo Rodríguez, ¿no? El interbloque federal también, que ahí va a tener un rol importante porque da la impresión de que esta presentación de la candidatura presidencial de Schiaretti con Randazzo abre la puerta a ellos están de alguna forma poniendo énfasis en los candidatos a diputados y senadores en diferentes provincias. No llevan candidatos a gobernador en las provincias, cosa paradójica y extraña. Claro. Tienen la fórmula presidencial y después vendrá las candidaturas de legisladores. Y tampoco va a haber candidatos en la mayoría de las intendencias bonaerenses, no va a haber candidatos a intendentes. Con lo cual, la apuesta fuerte de ese interbloque federal es reforzar bien el voto para una legislativa, digamos. Claro, para el Congreso. Exactamente, y para tener un bloque fuerte y poder negociar, digamos, en términos parlamentarios, cuáles son los proyectos que más se adecúan al proyecto político de ese espacio, ¿no? Claro, y sin lugar a dudas para Schiaretti la apuesta fuerte es en Córdoba. Claro. Repetir lo que hizo Yarlora el pasado día domingo. Exactamente, ¿no? Una victoria ajustada, por cierto, contra Juntos por el Cambio con Luis Juez a la cabeza, pero una victoria al fin que le da cierto aire y exposición a nivel nacional a las fórmulas Schiaretti-Randazzo y que, bueno, a partir de ahí, como decíamos, por ahí la apuesta es para darle fuerza a estos candidatos a legisladores. En el caso de la provincia de Buenos Aires, vuelve a aparecer la figura de Chiche Duhalde, encabezando esa lista, con el Topo Rodríguez secundando en esta presentación. Bueno, y hay que ver porque todos están diagramando un Congreso también con cierta paridad, más allá del emergente de una tercer fuerza como es La Libertad Avanza de Javier Milei y que puede tener una mayor diferencia de legisladores nacionales, pero lo cierto es que habría cierta paridad entre oficialismo y oposición o entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pero lo cierto es que las bancas de esa zona del medio del hemiciclo de la Cámara de Diputados son, digamos, las que más están mirando desde un lado y desde el otro. Sí, vos mencionabas la figura de Milei, que en el resumen de lo que fueron las 14 elecciones hasta ahora provinciales, la figura de Milei casi estuvo desaparecida. No hay presencia claramente de
la fuerza libertaria de Milei en las provincias, salvo en los casos muy puntuales que son el de San Luis y el de La Rioja. Sí. En el resto de las provincias casi estuvo desaparecido Milei, no presentó candidatos, por ejemplo, en Córdoba, con lo cual aparece ahora la figura de Milei como un fenómeno quizás más enfocado en lo porteño, en el voto joven del AMBA, pero no así extendido, por lo menos en cuanto a estructura partidaria, en el resto del país. Bueno, y hay también algunas situaciones que la fuerza de Milei tiene que, solucionar en algunas provincias donde fueron cuestionados algunos candidatos, ¿no? En definitiva. Bueno, veremos en definitiva cómo sigue el panorama. Por un lado, a partir de las precandidaturas, cómo repercute esto en la posibilidad de tener algún tipo de acuerdos políticos y sesionar en el Congreso en el marco de las próximas 2 semanas antes del receso, y la agenda que nos contaba Martín, que temas hay y varios para poder tener acuerdos políticos entre oficialismo y oposición y tener sesión en esta Cámara de Diputados de la Nación. Martín, gracias. Un gusto, Fernando. David, gracias. Gracias a vos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Gracias, esto fue el análisis, nos reencontramos. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de TV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente